Bueno, muchas gracias, buenos días, tardes por estar aquí a estas horas que podríamos estar comiendo y estamos reflexionando juntas. Quería agradecer lo primero a Rafa, a Isa, a Noé y a la Secretaría de Sociedad Civil por organizar esta charla y todas las que han organizado en la Universidad de verano, y por el trabajo que hacen casi siempre con mucho rigor y muchas veces con bastante más invisibilidad de la que se debiera, pero sobre todo por hacerlo con mucho rigor, por no caer en la charlatanería y por hacer las cosas con la gente que se ha dejado la piel y que sabe de lo que habla y que sobre todo le pone corazón a las cosas que hace. Veo yo también, como decía Isa, por aquí a mucha gente, pues a Luisa, a Coy, a un montón de gente que está por aquí, a la que nos hemos encontrado hace muchos años ya en el camino, y a muchas que no conocemos pero que nos podemos conocer hoy. Y de verdad que es un placer, creo que es de las charlas más bonitas en las que voy a participar, y os lo agradezco de corazón. Quería empezar haciendo un par de consideraciones previas muy breves al respecto de los procesos de organización popular o de los procesos de empoderamiento ciudadano, o como lo queramos llamar, por si pueden dar algo de luz sobre este supuesto debate que hay entre la calle y las instituciones. Y esas dos pequeñas reflexiones o consideraciones previas tienen que ver con el carácter inevitable de los procesos de organización popular en primer lugar. No es posible elegir si queremos que la gente se organice o no. La gente en comunidad se organiza siempre, y se organiza por muchos motivos. Se puede organizar por afinidad en un club de fútbol, o de hinchas para ir a ver el fútbol, o para jugar al ajedrez, o para bailar. Se puede organizar por afinidad o por cercanía en el centro de trabajo o en el centro de estudio, aunque sea para ir a tomar unas cañas o para hablar de lo que han hecho en el trabajo o en el estudio. Y se puede organizar también para cubrir necesidades que no están siendo cubiertas por las instituciones, como puede ser la lucha por la vivienda, los colectivos de Stop Desahucios, o la plataforma de afectados por la hipoteca, o la plataforma de afectados por la vivienda pública y social, o como puede ser la marea verde o la marea blanca. Pero cuestionarse si esto es bueno o malo es como cuestionarse si el sol es bueno o malo. Pues va a salir por las mañanas, se pondrá por las noches, pero es un poco inevitable. Y aparte, algo consustancial a una cosa que creo que es motivo de alegría, además de inevitable, y es que las personas, por nuestra naturaleza, pues nos gusta relacionarnos con otros seres humanos y nos gusta hacer cosas juntos y juntas, insisto, ya sea por afinidad, por intereses compartidos, o para resolver necesidades materiales que no están teniendo resolución en el marco de la institucionalidad vigente. Y la otra cuestión, ya como consideración preliminar, pero adentrándonos en el terreno de la política, es que los procesos de organización popular y las organizaciones de la sociedad civil no solamente son inevitables, sino que es que son necesarias para el accionar político. Y además esto es muy complejo porque son necesarias algunas para el orden institucional vigente. Un think tank, como puede ser FAES, es necesario para que exista y se refuerce los mecanismos de legitimación del orden institucional vigente. Hay organizaciones de la sociedad civil que son más que necesarias para que un orden social dado se mantenga y se legitime, y no sea solamente necesaria la coerción para poder sostener ese sistema. Ejemplos hay muchos, yo he puesto el de FAES, pero no quiero daros cuenta de la cantidad de instituciones populares con las que el PP consigue mantener una hegemonía, no solamente porque la gente les vote para cada 4 años, sino porque aquello que ellos piensan se convierte en sentido común, como por ejemplo que en nuestro país hay recuperación económica y estamos en un escenario de recuperación económica, o por ejemplo que en el PP no pasa nada porque haya muchos corruptos y muchas corruptas, porque en el fondo son 4 manzanas podridas y en realidad es el único partido capaz de, digamos, hacer una gestión eficaz de la economía de nuestro país. Eso no lo cree la gente que les vota porque sea tonta, lo cree la gente que les vota porque hay muchas instituciones y trincheras en la sociedad civil cavadas para que esto pueda tener apariencia de verdad y de hecho convertirse en sentido común. Hay otra serie de instituciones y de organizaciones de la sociedad civil, de procesos de organización popular, que sirven para suplir
carencias del orden institucional vigente, pero sin cuestionarlo. Y ahí también, pues por ejemplo, hay muchas organizaciones caritativas que desde además la mayor, digamos, la mayor de las buenas intenciones morales e incluso políticas y sociales, se organiza la gente para tratar de suplir necesidades que el orden institucional vigente no está supliendo y, sin embargo, no cuestionan ese orden. Y dicen, bueno, pues vamos a hacer, por ejemplo, cuando no hay comida suficiente en un barrio, vamos a intentar organizar un banco de alimentos donde, digamos, no se le pide a la gente mayor compromiso que el de ir y coger los alimentos. Como no hay alimentos, yo me organizo y suplo una necesidad sin cuestionar pues que eso tiene que ver, pues, por ejemplo, con el hecho de que vivamos en un sistema capitalista en el que para que unos acumulen mucha riqueza, otros no tengan ni para pagar un kilo de arroz. Pero también son necesarias esas organizaciones que suplen necesidades sin cuestionar el orden institucional. Por último, hay algunas, sé que es una distinción, digamos así, un poco maniquea, ¿no? Podríamos luego en cada caso analizar su complejidad. Pero que, por último, hay organizaciones de la sociedad civil y procesos de empoderamiento popular y de organización popular que sí cuestionan con su práctica diaria, y no solo porque lo digan, el orden institucional vigente. Y la plataforma de afectados por la hipoteca es un claro ejemplo de ello. No es solamente que diga, de hecho, muchas veces no decíamos que el problema es que vivamos en un sistema capitalista neoliberal. No, lo que decíamos es que había unos grandes entidades financieras que se concretaban en el director o la directora de la sucursal bancaria en la que tocaba negociar, que estaban, y una ley, además, hecha por políticos y políticas con nombres y apellidos, que estaba dificultando que a la gente pudiese tener garantizado su derecho a una vivienda y que, por tanto, con su acción o su omisión, estaban facilitando la vulneración sistemática de un derecho humano como es la vivienda. Hago estas dos consideraciones. Los procesos de organización popular son inevitables y son necesarios para cualquiera que se plantee hacer política, porque si no pareciera que podemos elegir si nos gusta o no nos gusta la calle, si nos gusta o no nos gusta el movimiento popular y, por tanto, si nos relacionamos o no con el movimiento popular. Como si no fuese un poco inevitable que cualquiera que se plantee hacer política, y más si es en un sentido transformador del orden institucional vigente, no tuviese que tener una mirada amplia pero contundente de trabajo junto a la gente de tu comunidad que se organiza por miles de motivos y que puede querer cambiar las cosas. Que si no les convences de que queremos cambiar las cosas, pues posiblemente las cosas no cambien. Eso para mí implica que, como digo, que el debate institución-calle es un poco torticero y reduccionista con la calle. Por cierto, aprovecho para decirlo, porque la calle no son solo manifestaciones, la calle, los procesos de organización popular son muy amplios, y además que el núcleo del debate ahora debiera ser algo así como: si queremos ganar, ¿cómo aprovechamos las diferentes posiciones que tenemos en los dispositivos de la sociedad civil y también de las instituciones? ¿Cómo aprovechamos esas posiciones para crear una nueva institucionalidad y seguir cavando trinchera, seguir ocupando posiciones clave en esa guerra de posiciones, usando la metáfora clásica de Gramsci, para poder ganar, para poder construir una nueva institucionalidad y cambiar las cosas? Creo que el debate es ese, más que si tenemos que elegir entre lo que nos gusta más o menos, la calle o las instituciones. En esa idea de construcción de una nueva institucionalidad, pues algunos apuntes. Primero, ¿qué es para mí o qué entiendo yo que es construir nueva institucionalidad? Creo que es construir comunidad. Es, bueno, muy sencillo y muy complicado de hacer, pero creo que es tan sencillo como decir: queremos construir una comunidad de vida, queremos organizarnos en común para vivir bien, y bien significa, sí, felices y contentos y con nuestras necesidades y nuestros derechos reconocidos y cubiertos, para que nuestra vida sea digna de ser vivida y para que nuestra vida sea una vida feliz, que es lo que todo el mundo queremos al final. Hay un ejemplo, y de hecho recomiendo este libro que le enseñaba a Rafa, porque fue con él con quien lo leí hace unos cuantos años. Se llama Queremos libertad. Cristian, si está por aquí, también lo leyó antes que yo, que es un compañero de sociedad civil, del equipo de sociedad civil. En este libro explican cómo los Panteras Negras se organizaron en Estados Unidos. Sabéis que fueron imprescindibles para dar la batalla contra la segregación racial y para dar la batalla por los derechos de la comunidad afroamericana y de la comunidad negra en Estados Unidos. Y ellos y ellas, porque había muchas mujeres también en los Panteras Negras,
tuvieron muy claro desde el principio, y lo cuentan muy bien en este libro, que era muy importante, si se querían organizar para conseguir un derecho político, que era muy importante construir comunidad. Y de hecho empiezan creando, no digo que eso es lo que tengamos que hacer ahora, cuento la historia de los Panteras Negras, empezaron creando brigadas porque uno de los problemas que tenían es que había mucha impunidad en la actuación policial contra las comunidades negras. Entonces lo que hicieron fue crear brigadas comunitarias que trataban de ir a explicarles a los policías, como si fuesen una suerte de abogados, pero sin haber estudiado muchas veces derecho, a explicarles que eso eran vulneraciones de la ley vigente, que no podían detener de forma arbitraria y que, pues bueno, que tenían una serie de derechos. No solamente hicieron esto, sino que tenían, cuando el partido va creciendo, que era un partido movimiento, una cosa semejante a lo que nosotros y nosotras apostamos por construir, terminaron creando toda una suerte de programas de supervivencia, los llamaban ellos. Decían, hasta que las cosas cambien, nosotros vamos a ir creando dispositivos, comunidades de práctica, actividades, podríamos llamarlas también, ¿por qué no?, instituciones comunitarias, que vayan permitiéndonos vivir con dignidad. Aquí hay un montón de las que explican, os cuento algunas, pues un servicio de desayuno gratuito porque había muchos niños y niñas que no podían desayunar, servicios intercomunitarios de noticias, porque las noticias entre las comunidades afroamericanas no corrían, entonces ellos crean sus propios periódicos y sus propios servicios de información para que la comunidad esté enterada de las prácticas que están existiendo. Escuelas de liberación, las llamaban escuelas de liberación, eran escuelas en las que pues, se reforzaba algunas prácticas del colegio normal y también, normal digo, el oficial, y también, vale, y se daban también otros conocimientos, hospitales comunitarios, etcétera. Además de que eso servía para cubrir necesidades, generaba otros efectos muy interesantes, como por ejemplo establecer alianzas con otros actores de la sociedad civil, por ejemplo, con la Iglesia negra. Porque claro, si había que dar desayuno a los niños de la gente que iba a la iglesia, pues la iglesia se involucraba en esos programas, porque la gente que iba a la iglesia quería. Y se establecen poco a poco alianzas con actores de la sociedad civil que ni te imaginabas que podías establecerlos. Y además, para los compañeros y las compañeras que se implicaban en este proceso, pues todo esto se convertía en una suerte de estímulo moral muy poderoso. Chicos y chicas que no tenían ni qué estudiar ni qué trabajar, de repente tenían que madrugar mucho y que levantarse muy temprano para tener el desayuno preparado y el comedor listo para cuando llegasen sus compañeros y compañeras más pequeñitos. Y eso hacía pues, que muchos de ellos saliesen de las drogas, que muchos de ellos cambiasen sus dinámicas de vida para poder cumplir con la labor comunitaria. Creo que eso es de lo que hablamos cuando hablamos de construir comunidad, y creo que la labor nuestra en las instituciones como diputados y diputadas es aprovechar nuestra posición privilegiada para legitimar y dar cobertura a que seamos mucho más capaces de lo que éramos antes de construir esos dispositivos, esos espacios de la sociedad civil que nos permiten cubrir necesidades, encontrarnos e ir avanzando hacia construir, pues bueno, al final, una comunidad diferente en la que vivamos mejor. Voy rápido porque me ha dicho Noé que tengo poco tiempo. Creo al final, si eso es para mí construir nueva institucionalidad, el objetivo, el horizonte que creo que no hay que perder de vista es el de los derechos humanos y el de la lucha contra la impunidad. Lucha contra la impunidad que requiere mucha memoria para que no pueda volver a pasar lo que ha pasado. Para que no pueda volver a pasar que haya un señor o una señora que se crea que por ser director o directora de una gran entidad financiera puede echar de su casa a la gente que le dé la gana para seguir ganando dinero. Y eso exige mucha memoria. Por eso cuando insistimos en que no vamos a olvidar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, no tiene que ver con una suerte de batalla identitaria, no tiene que ver con darse pechos en la espalda o con sacar una bandera, tiene que ver con decir que no nos vamos a olvidar de todas las atrocidades que han cometido, que vamos a pelear contra ellas y que las vamos a dejar bien claras, como pasa por ejemplo en Chile con las torturas, pues Villa Grimaldi, que todo el mundo vea lo que se hizo para que no se pueda volver a repetir, para que si a alguien se le intenta olvidar, vuelva a verlo y diga no, por aquí no, por otro sitio, que esto ya pasó y no queremos que vuelva a repetir. Y los derechos humanos, ayer hubo una mesa muy interesante en la que hablamos de esto, problematizados, porque claro, parece que los derechos humanos son algo ahistórico, no, son una concreción en papel de una serie de derechos porque eran consenso que debían ser garantizados a todo el mundo por el hecho de existir. Decía una mujer
que allí donde hay una necesidad nace un derecho. Pues parte de nuestra tarea es defender los derechos humanos que ya están consagrados, por supuesto, y problematizarlos. Problematizarlos en el sentido de su titularidad, de quién puede ejercer esos derechos, porque a día de hoy hay gente que, por ejemplo, en función de su renta o en función del color de su piel puede o no acceder en nuestro país, o incluso por tener o no un trámite administrativo hecho, puede acceder o no a unos derechos de ciudadanía y no a otros. Entonces, pelear por la titularidad de los derechos y pelear por el listado, por cuántos derechos entran dentro de esos que nos tienen que ser reconocidos por el hecho de ser persona. Y recordar que ese conflicto es conflicto. Ayer había un señor, Norberto Lipski, que ha sido del Comisionado de Naciones Unidas por los Derechos de la Infancia, que decía con total rotundidad: la defensa de los derechos humanos implica un conflicto con las élites. No hay posibilidad de defender los derechos humanos en un contexto donde se están violando de forma sistemática, porque eso es condición para mantener los privilegios de la élite. No hay posibilidad de defender los derechos humanos sin conflicto con las élites. No hay posibilidad, porque precisamente su violación es condición del mantenimiento de esos privilegios. Y creo que la construcción de comunidad, por tanto, y voy muy deprisa, no, te lo juro, debe servir para, en definitiva, acabar esas trincheras, ir asentando posiciones en esa guerra de posiciones que nos permita ganar. Y eso no tiene que ver solo con la cantidad de las trincheras, sino con cuáles son las más estratégicas. Las nombro solamente. Creo que hay unas muy estratégicas, trincheras, organizaciones, instituciones que construir, que tienen que ver con resolver la situación de emergencia social, y de eso creo que va a hablar mucho Rafa, y tenemos una iniciativa preparada que tiene que ver con eso. Y ahí nosotras como diputadas tenemos la ventaja de que ahora podemos visibilizar eso. Me acuerdo cuando fuimos a los CIE. A los CIE no dejan entrar a cualquiera. Ponen 1000 excusas para que entre cualquiera, pero cuando vas con la tarjeta roja, tenemos una tarjeta roja, los diputados nos dan una tarjetita roja donde pone que somos diputadas o diputados. Cuando vas con la tarjeta roja no te lo pueden negar. Pues aprovechemos que tenemos la tarjeta roja. Aprovechemos la tarjeta roja para entrar en los CIES y para decir se han vulnerado los derechos humanos. Eso es. Creo que esas son unas trincheras estratégicas. Otras tienen que ver con los dispositivos privilegiados a través de los cuales se construyen los consensos y se construyen las hegemonías discursivas. Y esos son, Noelia Vera lo sabe perfectamente, pues la tele, los medios de comunicación, el cine, las series de televisión. Y ahí, pues bueno, podemos aprovechar desde la institución también para construir desde las televisiones públicas y para defender la tele pública, pero también podemos aprovechar que ahora tenemos muchos recursos económicos para montar nuestros propios pelis, documentales, cosas que la gente pueda ver y conocer cosas que de otra manera no conocería nunca, como cuando Pablo se sube al estrado en el discurso de investidura y habla de Julián Grimau o habla de las torturas franquistas o dice que el señor Fraga es el fundador del Partido Popular y que el Partido Popular, por tanto, ha sido fundado con manos manchadas de sangre. Y eso es también nueva institucionalidad. Y luego, claro que en las instituciones, además de usarlas para esto, son un espacio privilegiado de negociación con el enemigo o el adversario, y son un espacio privilegiado para traducir, como decía antes Isa, pues los nuevos equilibrios, todo lo que vayamos avanzando, traducirlo en leyes y decir, oiga, que ya los desahucios ya no pueden ser, en nuestro país no puede seguir pasando, vamos a cambiar la ley, y para negociar ahí los consensos. Insisto en el hecho, y con esto termino, de que la construcción de los derechos humanos implica un conflicto, que no hay posibilidad de hacerlo solo simpático. De hecho, ni sin el solo. No hay posibilidad de hacerlo simpático. Sí con sonrisa y sí con mucha ternura entre nosotros y nosotras. Pero con una ternura que saca los dientes con las élites. Porque es que, insisto, es que no se pueden construir derechos humanos con unas personas cuya posición privilegiada depende de vulnerárnoslos a los demás. Y no nos olvidemos de que eso también tiene épica y que eso también tiene sentido y que la ternura entre nosotros y nosotras, derrochar amor entre nosotros y nosotras, es la mayor épica que puede existir para construir una nueva institucionalidad. Y por eso, cuando ahora nos dicen tanto
que está todo el mundo harto y que a ver qué va a pasar con esta situación política, creo que hay que empezar a decirles, porque creo que eso solo lo piensan los generadores de opinión, que son los que tienen voz en los medios de comunicación, pero no la gente. La gente ya estaba harta, harta de los desahucios, de no llenar la nevera, harta de no llegar a fin de mes. La gente ya estaba harta. Ahora que se harten ellos de vernos a nosotros, que se harte Felipe González, que se harte José María Aznar, que se harten los Botín de vernos la cara en las instituciones y fuera de ellas.